Bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de en qué hora lo estén viendo, en qué uso horario y en qué momento, porque como está siendo grabado este primer webinar de Bloomy, de, si se quiere, herramientas mentales para los deportistas, para los entrenadores, para los mentores, están todos invitados a poder acceder a este contenido que tan gentilmente nos acerca Bloomy yo tengo el honor de que me hayan invitado a ser el anfitrión con un invitado especial, como ven ahí, Javier Patalano, que nos va a contar un poco, se va a autopresentar, como me voy a autopresentar yo. Lo que vamos a hacer en esta horita de conversación es hablar sobre herramientas prácticas para el manejo de la presión en deportistas. Vamos a conversar, les adelantamos a todos los que lo están viendo, que vamos a conversar con primero qué es la presión, qué significa la presión, qué tipo de presiones hay, de dónde viene esa presión. Después vamos a ver si es positiva o si es negativa. Después podemos ver cuáles son herramientas. Yo les he traído 5, pero pueden salir un montón más de acuerdo a la conversación. Y vamos a hablar de la práctica de las herramientas y por qué es tan importante el manejo de la presión en el deporte. Todo eso vamos a intentar hacerlo con Javi en una hora. ¿Estás de acuerdo, Javi? Abrime el micrófono, ahí está. Perfecto, Bien. excelente. Bueno, entonces primero voy a presentar yo y después se va a presentar Javi. ¿Te parece, Javi, esa metodología? Bueno. Excelente. Bien, mi nombre es Maxi Cabane, tengo 43 años, de Córdoba capital y me considero primero deportista porque de los 8 hasta los 18 años hice gimnasia artística en el alto rendimiento. Y viste cómo somos, Javi, los seres humanos que de los 8 hasta los 18 forjamos nuestro carácter, nuestras creencias, muchas cosas que nos pasan son muy importantes en esa franja etaria. Yo me la pasé 6 horas dentro del gimnasio, entrenando, poniéndome objetivos, intentando lograr cosas, frustrándome, enojándome, lesionándome y un montón de cosas que le pasa a los deportistas. Por eso lo sigo teniendo en el cuerpo. Hoy, después de haber pasado por ser abogado y un montón de otras actividades, coach deportivo hace casi 10 años que me dedico al alto rendimiento y a entrenar y acompañar a deportistas, a entrenadores y a coaches a lograr reflexionar y entrenar su mente para lograr su máximo resultado. Así que ese soy yo. Contame, Javi, ¿quién es Javier Patalán? Bueno, antes que nada, muy agradecido por la invitación. Mi nombre es Javier Patalano, en la actualidad formo parte del cuerpo técnico de los Andes en el Nacional B, bajo la conducción de Leonardo Lemos. Bueno, básicamente mi vida se relacionó siempre con el fútbol, desde los 5 años que uno empezó a transitar este hermoso deporte. Obviamente en la primera etapa de manera lúdica, pero ya de los 6 años compitiendo. Yo tengo 43 años, no tengo hermanos, siempre digo que tengo un hermano 5 años menor que hoy tiene 38 años, que es la pelota, porque primero como jugador y hoy en el rol de entrenador me acompaña o me, durante toda la trayectoria de mi vida. Cuando yo era chico y en la escuela cada uno de nosotros nos preguntaban qué queríamos ser de grande y mis compañeros decían o médico, arquitecto, abogado o lo que fuese. Yo quería ser jugador de fútbol y luego entrenador. Así que, bueno, estoy contento con poder por el momento seguir transitando esta gran pasión que uno la desarrolla con mucho amor. Ok, qué lindo poder decir que eso que soñó uno de chico lo está logrando de grande. Creo que no somos muchos los que podamos cumplir ese sueño, así que nada, me tocó lo que dijiste y me hago eco también, porque si bien yo no quería ser coach, porque a los 5 años no sabía lo que era el coaching y de hecho no existía el coaching cuando yo tenía 5 años. Sí sabía que quería ser deportista y quería estar del lado del deporte y siempre me movió eso, así que hoy feliz de estar cerca del deporte y poder seguir aprendiendo de lo que nos da el deporte. Hoy vamos a trabajar.
como les dije, el manejo de la presión y vamos a ver herramientas prácticas en este espacio que nos regala Blumi, que es para trabajar el entrenamiento mental del deportista. Entonces, antes de arrancar con la temática, les quiero decir felicitaciones y gracias. Felicitaciones porque acá en Córdoba son las 8 de la noche y nos estamos dedicando una hora, un plus, una horita más en entrenar nuestra mente y en abrir una conversación y en seguir aprendiendo. Entonces, felicitaciones y gracias por estar ahí, por ser parte, ya ahora 10 personas conectadas en vivo, más las que lo estén viendo grabado, que hacen parte de esta conversación. Así que gracias por ser parte. Estamos entrenando. Nosotros que nos gusta, que estamos tan ligados al deporte, es importante saber que esta hora también es un entrenamiento y hay que tomarlo como tal, que estamos invirtiendo tiempo, esfuerzo en una preparación mental nuestra. Muchos de los que están acá son entrenadores y son coaches o mentores y es una preparación nuestra para compartir y para dar a los deportistas. Les pido que en los próximos 50 minutos puedan abstraerse de distractores, como lo hacen en los entrenamientos, porque no veo muchos deportistas con el celular entrenando, pateando tiro libre con el celular en la mano. Bueno, es la idea, es tener el foco acá. Así que los invito a entrenar el músculo más importante del cuerpo, según lo que dijo Michael Phelps, que es la mente. Pregunta para todos los asistentes. A ver si me sale a hacer la encuesta. Miren, necesito que contesten ahí. Le va a aparecer un cartel. ¿La presión es positiva o negativa? Vayan votando. Es, ¿cómo se dice? No es nominativa. No hace falta poner el nombre, pueden votar. Bueno, ahí votaron muchos. El 75% quiere decir que no hay un acuerdo, no es unánime. El 75% de ustedes dijo que es positiva. Y el 25% de ustedes dijo que es negativa. Para vos, Javi, ¿qué pusiste? ¿Votaste? Sí, sí, efectivamente voté y bueno, bajo mi punto de vista es positiva. ¿Es positiva la presión? Es positiva en relación a cómo, sí, para mí sí, porque depende de uno y significa que uno es lo que hace a través de las herramientas que tiene, está destinado a poder cumplir con un objetivo. Entonces uno se prepara justamente desde todos los planos, en el caso del fútbol, desde el plano físico, táctico, técnico y obviamente el más importante de todo, el psicológico. Entonces uno elige estar en ese lugar, se sitúa en ese momento y tiene que estar, capacitarse y prepararse. Obviamente que hay situaciones que nosotros no podemos elegir, lo que sí podemos elegir son las reacciones que tenemos frente a una determinada situación. Es decir, si nos levantamos, si nos golpea, evidentemente indiferente no nos es. Después la reacción que tengamos en relación a situaciones externas es como lo vamos asumiendo nosotros. Particularmente Ujú. ese es mi punto de vista. ¿Alguno de los que dijo negativa se anima a decir por qué puso negativa? Puede abrir el micrófono y contestar por qué. No, desde ya le digo que a mi criterio no está mal, negativa. Estoy adelantando mi voto. No está mal que decir negativa. Por lo que tampoco está mal decir positiva, a mi criterio. Pero bueno, no se animan a decir por qué dieron el voto. No sé si les pasa mucho cada 2 años, cuando tienen que ir al cuarto oscuro y votan y después no saben decir por qué. Pero bueno, nos suele pasar eso de no saber por qué votamos, pero lo importante también hubo una trampita, que yo primero que les Hola di, Maxi, dale, ¿qué Cristian, haces Maxi? ¿qué así ¿Cómo querido? estás Javi? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Contanos qué Mirá, votaste. yo puse, sí, yo puse negativo, pero, o sea, desde mi punto de vista, viste que en esto Dale, nadie sí, tiene la verdad todo, absoluta, ¿no es esa era cierto? la trampa. La No, trampa era que no había una respuesta correcta. eh, es- Mi yo opino o punto de pienso de esa manera
porque si no, bueno, en este caso, el ser humano deportista, como estoy haciendo un curso con Javier y bueno, y habla del ser humano deportista, que me parece que es eso, eh, es como si se pone presión él, le tiene miedo al error. Entonces por ahí no saca su libertad, su impronta, su creatividad o lo que sea, por miedo de equivocarse. Y suponete, en una jugada individual. Y en una jugada colectiva, por ahí, o errar un pase, o un movimiento de desmarque, o cualquier cosa que lo haga mal, tal vez, en este caso, el ser humano deportista, ¿qué hace? Teme el error y por eso no lo hace. Esa es mi humilde opinión. Hermoso, hermoso, Cris. Déjame ver si entendí lo que traes. La parte negativa de la presión, y digo la parte negativa, es porque entiendo que hay una parte positiva. Por eso está buenísimo. Fíjate que la trampa era que Yo, podían votar una sola de las dos opciones. Perdón, ¿no? Yo por Dale. ahí estoy muy centrado o me dedico mucho a toda la parte infanto-juvenil. Entonces por ahí lo veo más por eso, por la parte infanto-juvenil. Nunca he Te diría trabajado en... que infanto, juvenil, vejez, madurez, a cualquier edad, Bueno, la yo lo emoción, veo por ese, te entiendo. yo lo veo desde esa perspectiva, lo veo yo. Sí, yo mirando algunas otras perspectivas te digo que también acuerdo con vos. Eh, la presión tiene una parte, no sé si es una parte, pero sino que puede ser por momentos positiva y por momentos negativa. De acuerdo a la graduación de presión que yo tenga, a veces me abre posibilidades y a veces me cierra posibilidades. Cuando me abre posibilidades, la puedo observar como positiva. Cuando me priva y me cierra posibilidades, como las que vos acabas de traer, decir, che, el famoso, no sé, hay algún tenista por acá que le guste el tenis, ¿viste? El famoso se le acortó el brazo, se le dice se le acortó el brazo, o el jugador de pádel también. Es como que por el miedo a errar, que eso lo trajiste vos, hermoso, Chris, es por miedo a la equivocación, empiezo a no tirar el arco, a no patear, a no pegarle, a no soltar el brazo para pegarle, a no arriesgar, a no innovar. Esa es la parte negativa de la presión. Ahora, la positiva es un poco lo que trae Javi, y que es, si yo no siento presión, directamente no tengo presión, es porque no me importa. Y ahora déjame compartir un poquito porque esto habla la presentación. De menos aún. Yo le hice una trampita acá y le dije si es positiva o negativa. A mi criterio es las dos, como les adelanté recién. Es positiva y negativa de acuerdo a cómo lo miremos. El objetivo de esta hora es que todos los que estamos acá identifiquemos qué es la presión en el deporte, cómo impacta en el rendimiento y llevarnos algunas herramientas concretas para transformar esa presión, cuando es negativa, en confianza y en aumento del desempeño. Ese es el objetivo. Ahora, ¿qué es la presión en el deporte? Conceptualmente, lo que les traje yo no es que sea así, sino que es mi idea. Es la expectativa, tanto interna como externa, sobre un rendimiento que yo quiero lograr. Y sobre todo, cuando hablamos de presión, hablamos del miedo a no cumplirla, a esa expectativa. No es solamente la expectativa, sino que es el miedo a no cumplir esa expectativa. Es la sensación de que tengo que rendir, tengo que cumplir, tengo que ganar y que no tengo otra posibilidad o que si se da otra cosa es algo parecido a la muerte. Eso sería una presión eh, demasiado grande como negativa, la podemos ver como negativa. Puede venir esa presión o esa expectativa, como dijimos, tanto interna o externa, del entrenador, de la hinchada, de la familia, de firmar un contrato, del propio deportista, de sus propias expectativas. Lo que quiero que se lleven es que no es un enemigo. No siempre es un enemigo. A veces es un enemigo y hay que saber negociar con él, y a veces es un estímulo. Puede entrenarse y puede regularse. Nadal decía que la presión es buena. Acordaba con Javi que la presión es buena. Porque significa que hay algo importante en juego. Si no sentís presión, es que lo que haces no te importa.
¿Cuándo no tenemos presión? Cuando el resultado ni me va ni me viene. Cuando lo que yo estoy haciendo no me importa. Entonces no hay presión. Entonces, mirándolo de ese lado, es una alarma que nos indica que sí, si hay presión, eso que estoy intentando, eso que estoy necesitando, esto que estoy buscando, me importa. Por ese lado ibas, Javi, con la presión positiva, voy a abrir micrófono, no te quiero llamar porque por ahí tenés un internet inestable y por ahí no quiero que se te corte. Pero vos andá prendiendo el micrófono cuando lo consideres, ¿no? Iba más o menos por ese lado de la presión No, no, positiva. tal cual. Sí, sí, yo particularmente lo asocio a experiencias que uno ha transitado, ¿no es cierto? Eh, de las cuales uno ha forjado un cierto carácter, una resiliencia en relación a situaciones adversas, ¿no? Puedo hablar desde el ejemplo práctico, ¿no? A Más que ver, desde lo teórico. Yo a lo largo de los años he comprendido como entrenador que nosotros no tenemos control sobre el resultado. Los entrenadores, dependemos en este caso de los futbolistas. Entonces, si bien uno tiene las mejores expectativas y los mejores deseos en relación a un resultado, el fútbol es un deporte de oposición donde el rival también juega. Lo que está bajo nuestro control es tratar de achicar el margen de error todo lo posible, preparando de la mejor manera el partido, brindándole los mejores conceptos a los jugadores, poner los mejores jugadores en cancha, pero el fútbol, reglamentariamente, es el único deporte de oposición que un rival te puede ganar 1-0 sin nunca haber cruzado la mitad del campo adversario, o sea, la nuestra. Con lo cual, si bien existe la flor en el asfalto, pero es muy poco común que ocurra, ¿no? Uno trata de a esa planta de regarla, de cuidarla, que le dé el sol, eso, y no es un discurso literario ni lleno de lirismo, sino que es la pura verdad. A mí me ha sorprendido, ¿no? En este último, perdón que me vaya por las ramas, dale, ¿no? dale, dale. Pero me ha sorprendido una presentación de un entrenador hace poco en un club, diciendo, nosotros vinimos acá a ganar, nosotros vinimos acá a ganar. Dirigió 6 partidos. Todos tenemos la ilusión y la expectativa de ganar. Pero bueno, no lo podemos controlar, no lo podemos prometer, es la realidad del deporte. Sí, bajo nuestro foco alcance está la posibilidad de brindar buenos contextos para que los futbolistas puedan desarrollarse. Entonces, quien diga o prometa o diga sobre el resultado tener un cierto control es un grave error porque no ocurre de esa manera. Y más el fútbol, un deporte que no tiene, al jugarse con los pies, la precisión de la mano que por ahí sí tiene el básquet, el vóley, el mismo el handball. Entonces, a partir de ahí hay un grado de incertidumbre sobre el cual nosotros también tenemos que trabajar. Y con esto cierro esta parte, no los quiero aburrir. Me pasó un ejemplo práctico dirigiendo la primera de Godoy Cruz. Un partido con Banfield de local, el equipo haciendo todos los méritos para ganar, instalándose en campo rival, generando situaciones. De hecho, hacemos un gol, en aquel momento no había VAR, no tenía modo de chequearlo, o sea, mediante hoy la tecnología. Estaba en el borde del campo un periodista que le mirá que era offside. Ya va el equipo rival pronto a sacar del medio, a reponer. El cuarto le avisa en línea al árbitro y lo anula. Después de esa jugada, una jugada colectiva, un remate en el travesaño. Y en la primera llegada rival, gol del rival. Desde la platea, todos los insultos habido y por haber hacia mi persona, no los voy a decir, ¿no? Temerario, en otro Mm. término, ¿no? Sacar el equipo adelante, defendiendo. ¿Pero cómo? Entonces dice uno, la gente que está viendo esto, no le interesa lo que está sucediendo, sino el destino final, es decir, depositar la pelota en el arco rival con un dron, gana 1-0, y es así. Entonces, ¿está bajo nuestro control eso, el resultado? No, sí los caminos. Evidentemente, bueno, corregir defensivamente el error que tuvimos y ser más efectivo. Eso es lo que está. Entonces, a partir de ahí,
comprendí que la opinión externa, sin fundamento, no debe afectar mi autoestima. Mm. Por eso, presión va a haber, porque hay una expectativa sobre lo que nosotros estamos desarrollando y nos tenemos que hacer cargo de eso. Pero en mi caso es el lugar donde y soñé estar. Y me encanta pasar por esa situación. Yo estoy blindado con respecto a eso. Hay otros que lo sufren más. Pero bueno, es de acuerdo. Una vez el ayudante hoy en día de Guardiola, un gran entrenador, Juan Manuel Lillo, dijo, todo el mundo tiene derecho a opinar, pero no todas las opiniones respetables. Que yo opine sobre el proceso de reproducción de las mariposas en Camerún, no tengo ni la más pálida idea, pero digo que es lento. Y tiré una opinión, pero sin fundamento. Y lamentablemente hay muchas opiniones sin fundamento y con muchos intereses. Con lo cual, muchas veces esos intereses dañan la autoestima de muchas personas. Perdón por que la hice larga. No, déjame chequear mi escucha. ¿Puedo, Javi? Para conceptualizar un Sí, poco tu práctica y creo que un poco es lo más rico que tenés porque estuviste dirigiendo hasta hace 2 días, o sea, hace 2 días dirigiste un partido realmente, entonces creo que te llamamos o te invitaron, Bloom y te invitó para que hables de la práctica y no de la teoría, no de la teoría o de lo conceptual, y eso déjamelo para mí, y déjame conceptualizar, entiendo de que te lo voy a sacar de encima, es decir, lo que a un técnico le puede poner presión es un poco lo que traje yo de la expectativa ajena o las opiniones ajenas. Es decir, no estar a la altura de lo que el hincha, el dirigente, mi mamá opina del resultado de mi partido, de mis dirigidos. Ahora, lo que yo te escuche como herramienta para no sentir esa presión, ¿qué pasa? Cuando esa presión es demasiado importante y le doy demasiada entidad a esas opiniones, no importa si son fundamentos o sin fundamentos, sino que para mí yo tengo que poder controlar las opiniones de todo, de la prensa, los hinchas y de todo, me genera una presión desmedida y encima es algo que yo no puedo manejar. ¿Cuál es tu herramienta? Y dijiste, ok, todo el mundo es libre de opinar, pero yo solamente voy a escuchar algunas opiniones que tengan un fundamento que me haga sentido. Entonces ahí, de las 100 opiniones que recibí todos los lunes o todos los domingos a la noche, quizás escuchás a dos, que son importantes. Entonces, claro, ya pasa una presión de manejar 100 opiniones a manejar dos, o a querer escuchar dos, o a interactuar con dos. Y eso es más manejable. Puede ser, Javi, que vaya por ahí tu herramienta al manejo de esa presión desmedida que tienen todos los futbolistas profesionales. sí, entiendo también el juego desde qué lugar se opina, con lo cual eso a mí me aporta tranquilidad. Y una vez Bielsa lo describió a la perfección sobre los argumentos que se utilizan de acuerdo a si esos argumentos ocurren en una victoria o en una derrota. Uno, a través del rol que ocupa, toma todo el tiempo decisiones. Y esas decisiones, obviamente, van a afectar, en el caso de los futbolistas, estados de ánimo. Pero eso es al margen, porque es otro tema más a desarrollar. A lo que me refiero es en este aspecto fundamental del cual estamos hablando, es que cuando uno toma decisiones, lo mismo a la hora de hacer un cambio, eso puede provocar un cambio favorable o puede ser que el cambio no haya en su momento provocado algún tipo de beneficio al equipo. Y Bielsa lo describe de esta manera. Por ejemplo, él hablaba de Neymar. Si a Neymar se lo hace un jugador más completo y colaborador con el equipo, y se le pide a Neymar que participe más de la fase defensiva, que retroceda, si eso ocurre en la victoria, la crítica es, o sea, crítica o la opinión es, que bien este tipo domesticó a Neymar, lo hizo un jugador más completo, y si eso ocurre en la derrota y perdemos 8 partidos seguidos,
se le recrimina al entrenador diciéndole, este es un burro que lo aleja a Neymar 80 metros del arco. O sea que la opinión está condicionada de acuerdo a si es victoria o es derrota. Y no se analiza en sí si provocó potenciales positivos al equipo más allá de haber ganado o de haber perdido. Me pasó no hace mucho, hace una rueda contra el rival que enfrentamos, bueno, con Leo, ¿no? En un momento un partido muy trabado, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 36 del segundo tiempo. Nosotros sacamos al volante por izquierda y ahí teníamos, o colocar, respetar la característica del jugador que estaba jugando, o si no, poner a un jugador más defensivo para controlar la zona y se dice cerrar el partido. Bueno, se hace el cambio, se elige priorizar la misma condición de característica que se estaba desarrollando durante el partido, y ese jugador en la primer pelota que toca tira una pared con el 9, se la devuelve, tira al centro, entra el otro delantero, abre el pie y la pelota se va al lado del palo. Saca el arquero rival, rechazamos, viene la pelota, tira en el centro, pum, gol del rival. ¿Y por qué no cerraste el partido? Pero nadie dice que Y 20 entraba segundos el antes, a anterior. través de ese ingreso, qué bien este entrenador, qué audaz, qué bien, ofensivo, no tiró el equipo atrás. Todo se juzga en función de lo que luego pasó. Entonces nosotros no tenemos control, es incierto, el fútbol tiene su grado de incertidumbre y entender que es un deporte de errores. Obviamente que se puede cometer errores groseros en relación a un plan de partido, de plantear mal un partido, pero sí luego en relación a cambio y a pequeñas cosas, la flor en el asfalto lamentablemente en el fútbol está presente. Entonces, digo, ¿no? Desde ese lugar, las opiniones y las críticas son hoy en día producto de lo que ocurrió. Hay mucho fundamento detrás de una decisión. Y es ahí donde uno se tiene que preparar. Y hoy en día, lamentablemente, desde las redes sociales, yo lo llamo en este término de opinar, ¿no? La cloaca social, porque es todo destructivo, siempre en cualquier término y en cualquier orden, fíjense, si ustedes analizan, la mayoría de las opiniones que se brindan son en tono negativo, criticando o destruyendo algo, no en pos de aportar algo mejor. Es criticar constantemente. Entonces, desde ese lugar, uno se tiene que preparar justamente para que eso no lo afecte. Es difícil. Indiferente no es, porque hay que ser honestos. A cualquiera de nosotros nos gusta o nos gustaría que nuestro nombre y apellido esté asociado siempre a situaciones positivas, de reconocimiento, de elogio. Entonces, cuando uno ve que su nombre y apellido está ligado a una situación de crítica, indiferente no le es. Ahora hay que ver hasta qué punto lo afecta en sus decisiones, en sus estados de ánimo y en su manera de conducir. Ese ejemplo que traes, Javi, de mi nombre y apellido asociado a una situación negativa, si se quiere, o la derrota, es, es la expectativa que no queremos que se dé. Es ese miedo que es lo que me genera lo que le llamamos la presión. Y cuando no es controlada, con todas las herramientas que vos maravillosamente nos acabas de dar y con todos los argumentos y con todo esto que no lo aprendiste de la noche a la mañana, lo aprendiste después de, me imagino, mucho dolor, mucho llanto, mucha angustia, mucha bronca, y muchos partidos, muchas semanas y muchos meses, salvo que lo hayas aprendido el día de la noche a la mañana y contanos, pero dudo que haya sido así. Pero hoy lo tenés, que es un poco lo hermoso que compartís. Esto es una especie de presión que siente particularmente el director técnico. Pero conceptualmente es justamente el miedo a la expectativa no cumplida. Por eso es tan importante para el deportista. Y estamos hablando con un técnico y estamos trayendo hermosos ejemplos de lo que le pasa a un técnico, que la presión se la da el que asocia en su nombre a un resultado negativo y que encima lo culpen. Ese es el miedo que hay que manejar. Ahora,
la presión en el deportista es inevitable, sobre todo en el deporte competitivo, es inevitable. Puede ser un temor, puede ser un motor o un obstáculo, sin lugar a dudas. Y sin el entrenamiento mental, la presión suele traducirse en errores, ansiedad y frustración. Si yo actúo movido solamente por el temor, corro ese riesgo, y es el ejemplo que traía Cristian al principio, y aprender a manejarla da confianza. Da confianza cuando la sé manejar y me da una diferencia con el rival que no la sabe manejar. Si vos no tenés presión, estás en el lugar equivocado. Ahí no querés estar. Preguntaban los chicos, ¿cómo lidias con la presión, con la necesidad de jugar bien y la gente? Le digo, mirá, no te voy a decir que la presión no existe, que no la sentís o que cuando estás con 20.000 personas no te genera algo. Lo que te voy a decir es que si vos no tenés presión, si no hay 20.000 personas, si a nadie le importa si vos jugás bien o jugás mal, si a nadie le importa si vos ganás o perdés, estás en el lugar equivocado. Ahí no querés estar. Donde vos soñás con llegar es un lugar en donde hay presión, en donde hay mucha gente, en donde hay televisión. Vos te vas a sentir incómodo y tenés que decir, acá estoy. Si jugaste mal y a nadie le importa, ahí te tenés que sentir mal, decir, ok, de acá tengo que salir, tengo que ir a otro lugar porque esto no es donde yo quiero estar. Entonces, al final del día pasa todo por ahí, en lograr sentirte cómodo en esa incomodidad, en lograr disfrutarla. Por eso yo creo que Javi, cuando te presentaste, el resumen o el final fue: estoy donde soñé estar cuando era chico. Gracias a que pudiste manejar la presión. Gracias a que pudiste tener esta herramienta y este razonamiento mental que hoy te está ayudando a sobrepasarte, a sobreponerte, porque me imagino que no ganas todos los partidos. Entonces es fundamental el manejo de la presión. Y ahora, porque se nos va el tiempo, vamos a hablar de 5 herramientas prácticas del manejo de la presión. Puntualmente, estas son miradas hacia el deportista. Javi dio grandes muestras de lo que le pasa a un técnico y cómo maneja la presión el técnico, que generalmente viene desde ese lugar, desde el miedo a la crítica y la opinión negativa sobre lo que hace. Ahora, el deportista tiene herramientas prácticas, que les traigo yo 5, pero como les dije puede haber muchas, que son estas. Una es la respiración, activación física, el anclaje mental, la palabra clave. Ahora vamos a ir uno por uno, pero se las enuncio. Las rutinas de la preacción, atención en el presente y la visualización. Fíjense que muchas de ellas, si no todas, lo que hacen es enfocarnos en el presente. Salvo una que habla de la visualización y sobre todo de visualización positiva en el futuro, el resto habla del anclaje en el presente. Porque como dijimos, la presión viene de una expectativa, del miedo al no cumplimiento de una expectativa a futuro. La presión viene de un futuro que yo no quiero que desee. Entonces, ¿cómo tengo que hacer ahí? Primero, puede ser del futuro o puede ser del pasado. Y acá lo dejo de compartir para mirarlo un poco a la cara. La presión viene del futuro y del pasado. Quizás viene de el error en el pasado que yo traslado hacia el futuro. Me equivoqué y como me equivoqué es probable que me vuelva a equivocar. Y como me equivoqué y a mí me putearon, seguro que me voy a equivocar de nuevo y me vuelven a putear. Como me equivoqué y me quedé afuera del seleccionado, seguro que me equivoco. Eso es pasado, futuro. Pasado, futuro. Eso genera presión. Entonces, si vemos estas herramientas que le trajimos, muchas de ellas hablan del presente. Primero, herramienta 1, respiración y activación física. Esto es directamente actuar en la biología, en la corporalidad, para salir del cuento mental. Somos cuerpo, emoción y lenguaje. Ontológicamente, nuestro ser está compuesto por cuerpo, emoción y lenguaje. La biología, lo que nos dice el cuerpo, el lenguaje es lo que digo y lo que me digo, es decir, lo que me cuento, lo que pienso y lo que digo, y la emoción justamente es la parte que conecta al cuerpo con el cuento. Entonces, acá, esta activación directamente habla entrar en la biología, en la respiración, para que yo mediante la respiración
le mande un mensaje al cuerpo que me tengo que cambiar el cuento. Si yo miro cómo es la respiración en la presión, es decir, en el miedo excesivo, la respiración es una respiración corta y generalmente inspiración, es entra y sale rápido. ¿Qué pasa si yo inhalo en 4 tiempos, sostengo en 4 tiempos y exhalo en 4 tiempos? El mensaje que le estoy mandando directamente al sistema, eh, a mi cuerpo y a mi biología, es esa emoción del miedo no tiene que estar más. Entonces esto es herramienta práctica biológica. Inhalo, sostengo, exhalo. Cuando estoy en la cabeza, me genera esa respiración, cambio la respiración, me va a ayudar a cambiar la cabeza. Lo mismo que saltar, moverse, salir de la corporalidad, porque la emoción de la presión y del miedo excesivo me va a generar una corporalidad. Si yo la obligo a sacar, voy a estar dando un mensaje diferente que me va a ayudar a regular la ansiedad y recuperar el control del cuerpo. Herramienta 1. Cuando siento que la presión me supera, vuelvo a la respiración. Es mi manera de recuperar el control, dice Novak Djokovic. Herramienta 2. Anclaje mental o palabra clave. Una palabra personal. La que quieras. Elegí la que quieras. Confianza. Ahora. 33. El otro día hablaba con Cachito Vigil. Dimos una charla, porque tengo el placer de trabajar con Cachito hace bastante tiempo y ahora estamos dando una formación de coaching deportivo juntos y dimos un webinar que hablaba del error. Y él contaba un ejemplo práctico que había hablado con su equipo de que cuando ven alguna compañera en estado de alerta, de presión, de miedo, decir la palabra 33. No quiero hacerlo largo, pero con esa palabra 33 era un mensaje rápido de llevarlo a una conversación que habían acordado, de decir, che, estamos todas juntas, no tengamos miedo, esto se sale juntos. Bueno, es una palabra clave que te obliga en ese momento a caer en el presente y a llevarte a un pensamiento positivo. Repetirlo en momentos de presión para enfocarse en lo que yo quiero lograr. Funciona como un botón mental, básicamente. Usain Bolt decía que en momentos más duros me repetía a mí mismo, puedes hacerlo. Era mi manera de resetear la cabeza. No les queremos decir que esto es magia. No es que todo va a salir bien y voy y va a salir todo bien. Lejos de eso. Es una herramienta más para en el momento en que yo necesito resetear la cabeza y cambiarme el cuento. Una herramienta más. Porque me diga voy a ganar, si no entreno, si no hago lo que el técnico me dice, si no confío en mi compañero, si no pateo derecho el arco, no voy a ganar. Pero sí que entendamos que es una herramienta más de reseteo. Lo mismo que pequeñas acciones repetidas antes de competir. Ejemplo, las botellitas, el arquero antes de patear un penal, todas estas cosas que más en el fútbol lo vemos como cábalas, también son una herramienta emocional. No es que porque ponga la botellita así voy a ganar, pero si eso, poner la botellita así, me da tranquilidad, me hace salir del pensamiento negativo, pongamos la botellita así, no está mal. No es suficiente para ganar, vuelvo a lo mismo, pero sí crean seguridad y reducen la incertidumbre y la ansiedad. Y si lo dice Nadal, que ya vimos que tiene bastantes de estas cositas, rutinas precompetitivas, entonces yo no sé, no creo en las brujas, pero que las hay, ¿viste? Y dice que mis rutinas me dan seguridad. Si las repito, siento que está todo bajo control. Chao, cada uno cree sus propias rutinas precompetitivas que le den confianza. No importa de dónde viene la confianza, lo importante es sentir confianza. No importa si está bien, lo importante es sentirlo. Atención en el presente, de un punto a la vez. Poco en lo que depende de mí ahora y no en el error pasado ni en el resultado futuro. Es lo que le decía al principio. Siempre cuando mi cabeza me lleva al miedo al resultado, al miedo a volver al error, al por qué no pateé antes, por qué di el pase tan jugado, por qué no la jugué seguro en el pasado, o si perdemos, ¿qué pasa? La única manera, o la herramienta más importante que tenemos de salir de esa conversación, porque somos seres limitados, y más los hombres. Creo que somos todos hombres acá, a ver.
No, Marina está. Bueno, sobre todo los hombres, no podemos caminar y comer chicle. No sé si será por una cuestión de que las mujeres tienen ese sentido de maternidad y que han tenido un ser vivo adentro. Ya veremos, preguntémosle a ChatGPT o a algún biólogo que nos explique. Pero la mujer tiene mayor capacidad de prestar atención a varias cosas. Los hombres, sobre todo, no. Pero el ser humano en sí mismo puede prestar atención a una sola cosa. Cuando yo estoy presente a esto, no puedo mirar el resto. No puedo estar pensando en que tengo que recibir la pelota, levantar la cabeza, tirar el centro y a la vez estar pensando si compré o no los pañales para mi hijo. Las dos cosas no puedo hacer. Así como digo los pañales, no puedo estar pensando en cómo viene la pelota rodando, cómo tengo que poner el pie, a dónde tengo y estar pensando si voy a perder o no voy a perder. ¿En qué va a pasar si perdemos este partido? Tengo que elegir en dónde lo pongo. Entonces, como puedo elegir, valga la redundancia, elijamos. Y eso es mirar el presente. Conectate con el presente. Mira el piso. Respira. Esas son las herramientas de conectarse con el presente. Conectate con la respiración. Hablale a un compañero. Escucha a un compañero. Mira la pelota. Lo que te lleve a prestarle atención al presente, automáticamente te saca de ese discurso de qué va a pasar si pierdo y qué va a pasar si le erro. Manu Ginóbili le decía, en momentos decisivos no pienso en la presión, pienso en lo que tengo que hacer. Si yo pienso en lo que tengo que hacer ahora, automáticamente me voy del miedo al error. Y por último, la visualización positiva. Y acá le voy a traer algo más que también lo trabajé con Maravilla Martínez en una charla que dimos acá en Córdoba, que no es solamente la visualización positiva. Ahora le digo visualización positiva y le cuento la anécdota que hablamos con Sergio. La visualización positiva es imaginar la jugada o situación de presión. El cerebro ensaya antes de que ocurra. Esto aumenta la confianza y reduce la sorpresa. Messi decía que antes de dormir se imaginaba metiendo el gol. Entonces cuando llegó el partido ya lo había hecho, una y mil veces en su cabeza. Maravilla Martínez me contó, y de hecho está, los invito a que vean en mi canal de YouTube la charla que dimos con él acá en Córdoba, y el 30 de octubre damos otra, acá en Córdoba también, presencial. Eh, y me contaba que ¿se acuerdan el Salí de ahí Maravilla? ¿Vos, Javi, te acordás del Salí de ahí Maravilla? ¿De dónde viene? ¿Vieron que se usa mucho el Salí de ahí Maravilla? Por Walter Nelson. Walter Nelson dijo Salí de ahí Maravilla. ¿Cuándo lo dice? ¿Vos te acordás? Y no sigo mucho el boxeo, pero esa pelea Bueno, la la vimos vi, todos. que Esa era pelea la como, vimos todos. Era con Chávez en La sí, Vega. que era como ya Él estaba, como estaba ya estaba ganada. ganado la pelea. Round 11, pelea ganada, había ganado todo el round ya, pero le habían pegado un paseo. Le pone una trompada al Chávez y lo tira a la lona. ¿Qué hace? Se levanta como puede. ¿Y qué le dice Walter Nelson? Salí de ahí, no te metas, corre. Total, si no te pega, ganá. Corre, salí de ahí, maravilla. O sea, corre, mientras que no te pegue por la duda, vos corre, salí de ahí, maravilla. Y él salió a buscarlo de nuevo. Por eso el salir de ahí, maravilla, sale, porque él lo iba a buscar. Sergio me cuenta en esa charla, lo he contado también en otra oportunidad, que no lo sorprendió la mano de Chávez. Él la venía esperando, él sabía que iba a llegar. Entonces no lo tomó por sorpresa. Obviamente que no la vio venir en ese momento, le pegó, pero digo, él se visualizó en la lona. Vean esa charla porque es genial. Él se visualizó en la lona. ¿Qué pasa? Si yo me visualizo en una situación negativa, cuando llega, sé qué hacer. No me sorprende. No empiezo a preguntarme, ay, ¿y ahora qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y si no me levanto? ¿Y qué pasa? Ahí Marquitos pone Walter Nelson, Maravilla versus Chávez, por el título del mundo. Sí, 2012-2013. No me sorprende. Yo tengo las herramientas porque ya pasé por eso, así como Messi pasó por el gol. Entonces, cuando vino la pelota, dije, ya vi la película esta, cabeceé, va adentro. Cuando me pegan, yo sé qué hacer. Cuando estoy en la lona, sé qué tengo que hacer y yo ya me levanté de esta. Visualicé la situación negativa, no solo la positiva. Esto en el fútbol, Javi, me ha pasado mucho en
que me cuesta trabajar esto en planteles profesionales, en vestuarios, porque les cuesta mucho, y acá desmitificame vos, decime si es así o si a vos te ha pasado algo distinto, les cuesta mucho visualizarse perdiendo. Es como que la boca se te haga a un lado. Decir, nos van a echar a dos, chicos. Este partido, este árbitro que nos odia, que sabemos un poco lo que conocemos el paño en el fútbol, cómo se manejan algunas cosas, y no jugamos contra 11 este partido, jugamos contra 14, que son 11 más otros 3. Y es muy probable que si nos tiramos cerca del área y nos va a jugar en contra y va la roja. Muchachos, ¿qué vamos a hacer cuando nos expulsen uno? ¿Qué vamos a hacer si empezamos 2-0 abajo? ¿Qué hacemos en el momento que vamos 2-0 abajo? Me han puteado por traer este ejemplo. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Porque la boca se te haga a un lado. Muchachos, visualicemos el 3-0 positivo, pero también sepamos qué vamos a hacer si nos toca empezar en desventaja, para que no nos sorprenda. Porque si nos sorprende en el medio del partido, no podemos parar y empezar, bueno, a ver, reflexionemos. ¿Qué es lo que podríamos hacer ahora que vamos perdiendo 2-0? Minuto, árbitro, vengan. No, lo visualicemos, lo trabajemos, lo planifiquemos y no nos va a sorprender. Es lo que hizo Maravilla Martínez y es una herramienta también ante la presión de que no nos damos cuenta, un equipo que es inferior a nosotros nos hizo 2 goles, ¿y qué hacemos? La presión que tenemos en ese momento es que no podemos perder contra estos burros. Ahora, si nosotros previamente lo visualizamos, tenemos una herramienta más atrás. Javi, ¿pasa eso que te digo? De no querer hablar del resultado Sí, negativo. tal cual, por eso No, no, sí, obviamente, siempre en el fútbol está ligado, tiene muchas creencias que son limitantes, las Sí. cuales hay frases instaladas o situaciones instaladas que son muy difíciles de desterrar. Bueno, eso pertenece a una ignorancia. Después, obviamente, uno tiene que saber gestionar justamente esas creencias limitantes que hay y desde lo científico también, desde lo empírico, porque uno a nivel humano, hasta el último día que vive sobre esta faz de la Tierra, ¿no? Que está, que se muere, las neuronas, que son esos interconectores, tienen la capacidad de regenerarse. Entonces, uno puede autotransformarse. Entonces, ante situaciones por ahí que uno cree que son de una determinada manera y que nunca se van a poder modificar, es una creencia totalmente limitante. Por eso uno tiene que estar preparado ante los diversos escenarios que ocurren. Nosotros ahora tenemos que ir a jugar contra un rival muy lejos, un viaje muy largo, donde supuestamente este equipo rival se ve beneficiado en algunas oportunidades por ciertos fallos arbitrales y demás. Bueno, uno tiene que preparar todo ese contexto de no desenfocarse, porque nos pasó el año pasado con los Andes, disputando el reducido contra arbitrajes polémicos. Nuestra manera de preparar los partidos era no perder el foco en el juego. Veíamos que los equipos perdían el foco en el juego, se concentraban en la protesta con el árbitro, Sí. lo cual le hacía perder atención, concentración, y derivaba en errores que luego eran muy difíciles de subsanar. Entonces, ¿va a ocurrir esto? No. Sí, un escenario negativo. Entonces, preparémoslo. ¿De qué manera? Primero, jugar el partido lejos de nuestra área, de modo de no tener que defender cerca de nuestra área. En el momento en que nos toque defender, no hacer infracciones ingenuas, contener, no pasar de largo, estar permanentemente comunicado, no protestar, no ganarse amarillas por cosas ingenuas. Y ese fue el modo de preparar el partido. En caso de que nos conviertan un gol, no perder la calma, seguir focalizados en el juego. Y eso se prepara. Por eso esas 4 dimensiones que tiene el juego, las 4 se entrenan. Lo técnico, lo táctico, lo físico y lo psicológico. Totalmente. Y no de manera separada, sino de manera integral. Hermoso. Gracias, Javi. ¿Juegan en Madrid? Sí. Fue el último partido visitante que fui con Leo. Después de mandarle el saludo a Leo, fuimos con Quilmes.
Eh, Sí, sí, fuimos sí. fuimos a celebrar que nos salvábamos. Partido relativamente fácil, Madrid no jugaba por nada y nos relajamos hasta los coaches. Fuimos, estaba ganado el partido. 1-0 el partido del primer tiempo, entre tiempo, ya estábamos celebrando, viendo dónde festejamos. Perdimos 2-1, tuvimos que volver en el avión directo a entrenar porque nos quedaba un partido con Olimpo para salvarnos. Por suerte, la presión, justo, mirá lo que fue, ¿no? Llevándolo a la presión. Nos habíamos sacado la presión de encima. Fue peleando el descenso todas las fechas hasta ese partido con Madrid, que ya veníamos medio cómodos. Creo que con el empate también nos salvamos, déjame recordarme, pero estábamos medio cómodos y ya nos sacamos la presión. Como nos sacamos la presión que teníamos, no trabajamos igual. No trabajó igual el cuerpo técnico, no trabajó igual los coaches, no trabajaron igual los jugadores, no trabajaron igual los dirigentes. Se fueron todos los dirigentes a Madrid a festejar porque nos salvábamos. Entonces viajaron todos a festejar y no trabajamos igual porque nos quitamos la presión. El resultado, nada, nos relajamos en el entretiempo, 2 goles increíbles, volvimos con todos los dirigentes, con los coaches, todos y la presión también. Y ahí sí la trajimos la presión. ¿Cómo entrenamos esta semana? Preguntarle a Leo. ¿Cómo entrenamos? ¿Qué hicimos los coaches? Hicimos 18.000 charlas, hicimos todas las cábalas habidas y por haber, hicimos todo lo que había que hacer, porque necesitábamos esa presión. Ganamos 3-0, por suerte, ni siquiera sufrimos ese partido, pero gracias a la presión. Entonces, a veces, este ejemplo que me hace recordar, Javi, año 2018, eh, me trae lo positivo de la presión, de que cuando vos te relajás de más y no sentís esa presión positiva que trajiste vos, Javi, al principio de esta charla, es negativo y no te hace dar el plus, no te hace dar, no solamente que te demuestra que quizás no es tan importante, sino que no te hace dar ese plus que sí te da la presión. Entonces, yendo ya más al final de esta conversación, si entrenamos estas herramientas y entrenamos, primero aceptamos la presión, podemos verla como positiva, como negativa, sabemos gestionarla, nos va sin dudas a ayudar a mejorar la toma de decisiones en momentos críticos, a reducir la ansiedad y el enojo, a tener más confianza en mí mismo, a tener mayor capacidad de disfrute en la competencia y una ventaja competitiva sobre el rival que no sabe manejar la presión. Entonces, los dejo con un desafío y con un regalito de esta semana que tiene que ver con poner en práctica esto. Elijan, todos aquellos que están viendo, elijamos una herramienta de estas 5 que le dimos. La respiración, la palabra clave, la rutina, el foco en el presente, la visualización, la que más le ha hecho sentido para el fin de semana, utilizarla. Ponerla en práctica por lo menos 3 veces. En los entrenamientos, en el partido, y después anoten, hagan la reflexión y el ejercicio de anotar qué situación me generó presión, porque esto es autoconocimiento. Si yo me conozco cuáles son las situaciones, como Javi trajo varios ejemplos de que a él le dieron presión y los argumentos que él tiene hoy para salir de esa presión, eso es autoconocimiento. Entonces, elijo la situación, veo la situación que me generó presión, qué herramienta pude utilizar, cuándo me dio resultado, cuándo no me dio resultado, puede no darle resultado, esto no es matemática, esto es prueba y error. ¿Y qué efecto noté? Cuando yo puedo internalizar esto, sin dudas que tengo mayor autoconocimiento, más herramientas y lo que le llamamos entrenamiento mental. Les dejo, para los que no conocen mi podcast, Aprendiz del Deporte y quieren escuchar un poquito más, tengo 37 capítulos en Spotify con esas personas, esos grandes deportistas, entre otros, para poder escuchar sus experiencias que nos den mayor aprendizaje. Gracias, Blumi, gracias, Javi, gracias a todos los presentes. 8:58.
¿Quieren decir alguna palabra, Cristian, Dani, que están ahí? Javi, ¿querés cerrar con algo antes de saludar a los asistentes y a los que están viendo lo grabado? El que primero abre el micrófono Sí, tiene la sí, palabra. bueno, Dale, Javi. en primer lugar, sí, en primer lugar, el agradecido soy yo. La verdad que siempre compartir este espacio o un espacio vinculado a la práctica del fútbol y en especial, sobre todo al lado humano, ¿no? Porque muchas veces se pretende deshumanizar y creer que los jugadores y que todos los que conformamos este ambiente debemos ser todos robots y no es así. El futbolista es un ser humano que juega al fútbol y como vos bien lo dijiste, el primer paso lo damos con la cabeza, es decir, con la mente. Así que celebro mucho estos espacios donde por ahí se pretende reducir todo el tema psicológico y a veces hasta desde un lugar despectivo, me parece totalmente equivocado. Y bueno, celebro mucho estos espacios, así con lo cual el agradecido soy yo al haber sido invitado, así que muy agradecido. Gracias, Bueno, Javi. de mi parte y en Dani. nombre de Blooming, muchas gracias, Maxi, Javi, a todos los presentes. Y bueno, también los invitamos que sigan, bueno, todo lo que es la red también de Blooming, bueno, que estén atentos a todo tipo de reuniones de este tipo. La verdad que fue todos conceptos muy ricos, muy buenos. Y la verdad que los invitamos, bueno, como decía Maxi, a que lo lleven a la práctica, ¿no? Y vayan viendo cómo se puede ir mejorando día a día. Así que muchas gracias. Gracias, Dani. Ahí Lucas dice, muy interesante webinar, gracias por este espacio, dice Lucas. Eh, Marcos manda aplausitos, así que bueno, espero que les haya gustado. Cristian, ¿querés decir algo que tenés ya que estás ahí? Maxi, no, simplemente agradecerte a vos y agradecer a Javier por este espacio, porque bueno, el tiempo hoy es muy valioso y escucharlo a ustedes dos realmente a nosotros no, nos suma muchísimo. Así que tanto vos, Maxi, como a Javier, muy agradecido. Y obviamente, y agradecer a todos los chicos que se han sumado. Y este tipo de webinar es muy interesante y seguiremos bajo esta metodología. Así será. Seguiremos, le pedimos que sigan las cuentas de Bloomy, que entren a la plataforma de Bloomy, tanto los mentores, los coaches, los psicólogos, los entrenadores que quieren ayudar a deportistas, entren a la plataforma de Bloomy, y aquellos deportistas que necesitan abrir una conversación con alguno de estos profesionales, entren a la plataforma de Bloomy, sigan las redes, se agradece el me gusta, el compartirlo, lo que lo están viendo grabado, y si acordaron de alguien que les puede llegar a servir, compartan y nos vemos en el próximo webinar de acá, calculo que 60 días. Adiós. Chao Javi, chao Gracias. Dani, Muchas chao gracias, Cris, hasta luego. adiós.